Una de las figuras importantes para la celebración de la Navidad en Chile y en el mundo es la figura de lo que nosotros conocemos como el Viejo Pascuero. El Viejo Pascuero, Santa Claus, viene desde muy largo hacia atrás, desde la figura de San Nicolás de Myra. San Nicolás de Myra es un santo que fue muy celebrado en la Edad Media y que era originario de la zona de Turquía. Este santo se le atribuyen dos milagros fundamentales que son notables a la hora de comprender por qué se entiende o se vincula la figura de San Nicolás con los regalos y con los niños. Por un lado, con los regalos tiene que ver con un milagro en el que el santo entregaba bolsas de oro a un padre que tenía que, por necesidad, vender a sus hijas. Estas bolsas de oro hacían que el padre no tuviera que ofrecer a sus hijas para poder subsistir. Por otro lado, el otro gran milagro que tiene San Nicolás es el salvar, el rescatar y resucitar a 3 niños asesinados por un joven posadero. Estos milagros fueron de mucha notoriedad y lo que hicieron que la figura de San Nicolás fuera muy importante en Europa. Incluso haya habido una pugna por los restos de San Nicolás y se hayan llevado a la zona de Italia, sobre todo también porque se reconcibió o se reconsideró el nombre de San Nicolás de Myra por el San Nicolás de Bari, por la zona del sur de Italia. Este santo empezó a escalar y empezó a avanzar en el culto navideño a lo largo del siglo XIV, XV, y empieza a expandirse, y esta figura empieza a ser una figura muy vinculada con la fecha de Navidad, los días antes de Navidad, cuando un grupo de monjas francesas empieza a entregar regalos en nombre de San Nicolás días antes de la Navidad. En el momento en que se vive la Contrarreforma, la figura de San Nicolás empieza a ser censurada, pero como ya estaba expandida por todo el centro de Europa, se vuelve muy central la transformación que se da de San Nicolás como una especie de monstruo metamorfoseado, porque la figura de San Nicolás o la figura del santo se creía que estaba opacando la figura del niño Jesús en la celebración de la Navidad. Esta figura es un poco perseguida, resistida en el centro de Europa, pero ciertos reductos de personas, ciertos reductos de familias siguen teniendo este culto, por ejemplo en ciudades de Holanda. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos entender a este San Nicolás como el verdadero Santa Claus? La figura de San Nicolás es llevada a Nueva York, es llevada a Estados Unidos por este grupo de holandeses que empiezan a tener este culto a San Nicolás todavía en las fechas de Navidad. Pero esta figura de Santa Claus, que está vinculada todavía y que está mezclada con estas figuras metamorfoseadas de San Nicolás, con estas bestias navideñas que entregan regalos, empieza a tomar forma, y toma la forma que nosotros vamos conociendo en Estados Unidos. La figura de San Nicolás es transformada por este Claus. Este Claus que está centralmente vinculado con lo que se le llama un grupo de escritores conservadores norteamericanos llamados los Knickerbockers. Estos escritores transforman la figura de San Nicolás y lo moldean en esta nueva figura central que hace parte un poco esta nueva Navidad que va construyéndose en una tradición que es propiamente neoyorquina, ni siquiera estadounidense como tal. Esta tradición empieza a tomar fuerza durante el siglo XIX con este nuevo San Nicolás transformado en este Santa Claus que entrega regalos, que es bonachón. No ya el obispo con la vara, con este obispo que está distante, sino una figura que es prácticamente mística, vinculada con este pasado un poco animal, este pasado un poco bestial que se le había dado en la época de la Contrarreforma, pero también empieza a tomar carices propios, que son los carices que se van dando a lo largo en Estados Unidos y que harán que esta figura sea central a la hora de comprender la Navidad como se vive actualmente. A finales del siglo XIX, la Navidad en Estados Unidos, que ya se había expandido y se había transformado en una festividad nacional, había tenido como uno de los protagonistas fundamentales a Santa Claus, este personaje que entrega regalos a los niños que se portan bien, con una figura mucho de la disciplina, mucho del orden, mucho del cambio, y esto hace que, pasando el tiempo, esta figura empieza a tomar notoriedad. Esta figura empieza a tener una expansión de vuelta hacia Europa, que se da muy centralmente gracias a las guerras mundiales, donde soldados estadounidenses con soldados europeos comparten frente. Y esto a través de las postales que empiezan a llegar a los soldados en el frente, empiezan a moldear y empiezan a apropiarse de esta figura
que comparten un poco con este pasado intrínsecamente europeo, pero que se moldeó en Estados Unidos. En Chile, la figura empieza a aparecer a principios del siglo XX y ya sentándose a mitad del siglo XX en revistas que tienen que ver con la celebración de la Navidad estadounidense y cómo se va cambiando la forma en que muta la relación entre la Navidad pública del siglo XIX con la Navidad privada del siglo XX. En este sentido, este modelo mucho más norteamericano, mucho más estadounidense, empieza a calar en la sociedad y San Nicolás se transforma en Santa Claus y en la figura del viejo pascuero que conocemos hasta hoy. Hay algunos reductos, algunas personas que trataron de hacer una figura, una imagen diferente de la figura del viejo pascuero, no este Santa Claus, que fue por ejemplo Temo Lobos, que dibujó a un personaje del viejo pascuero que era un personaje que se vestía, que tenía la barba del viejo pascuero, pero que era muy chileno, estaba con ojotas, se vestía con ojotas, con chupalla, con el manto y andaba a caballo. Entonces esta figura, porque la figura de Santa Claus, de San Nicolás, del viejo pascuero, como se ve, es una figura que pugna un poco con el imaginario de la Navidad en un hemisferio en donde se vive calurosa, que se vive en verano. Entonces, igual existen estas resistencias, pero la figura de Santa Claus sigue siendo central en la celebración de la Navidad.